Si las inquietantes leyendas nativas que rodean el Triángulo de Columbia Británica tienen o no alguna relación con las desapariciones endémicas de la región, es una cuestión de conjeturas. Quizá las tradiciones de los Salish del interior tengan la clave de los secretos de la cuenca media del Fraser, o quizá todas las desapariciones sin resolver que han tenido lugar allí tengan explicaciones racionales. Sea como fuere, las personas siguen desapareciendo en la región hasta el día de hoy, y lo hacen a un ritmo sin precedentes. En los últimos años se han producido 2 oleadas de desapariciones en la meseta interior de Columbia Británica, una solo de hombres y otra solo de mujeres. Las desapariciones de hombres se concentran en torno a la cuenca oriental del Fraser, en una zona de aproximadamente 40 millas, o 64 kilómetros, al suroeste de Kamloops. Investigaremos estas desapariciones en la última entrega de esta serie. Las desapariciones de mujeres, por otra parte, se concentran en el norte de Okanagan Country, aproximadamente a 55 millas, o 90 kilómetros, al sudeste de Kamloops, en el extremo oriental de uno de los puntos de agrupación identificados por David Paulides. En un periodo de 19 meses, entre 2016 y 2017, desaparecieron misteriosamente 5 mujeres de zonas rurales, de los alrededores de la ciudad de Salmon Arm. Aunque los agentes de la RPMC que investigan las desapariciones han declarado que no hay pruebas que indiquen que los casos estén relacionados, los medios de comunicación locales, los grupos de defensa de las mujeres y algunos familiares de las víctimas están seguros de que las mujeres fueron víctimas de un juego sucio, y muchos parecen lanzar sus acusaciones contra un único sospechoso. La primera de las mujeres desaparecidas fue Caitlin Brandy Potts, de 27 años, que vivía en una zona rural al este de la pequeña ciudad de Enderby, situada a unas 9 millas, o 15 kilómetros, al sureste de Salmon Arm. Aunque Caitlin no desapareció necesariamente del mismo minúsculo rincón de Columbia Británica del que desaparecieron las otras 4 mujeres, su nombre ha quedado inextricablemente unido al de ellas, por el hecho de que su residencia se encontraba en el mismo radio de 13 kilómetros en el que se produjeron las otras desapariciones. Caitlin Potts pertenecía a la Primera Nación Samson, una banda de indios cree de la comunidad de Hobbema, ahora llamada Masquachis, situada al sur de Edmonton, Alberta. A finales de 2015, Caitlin abandonó Alberta y se trasladó a Enderby, donde vivía con un hombre llamado Jason Hnatiuk, con quien ya había vivido en Edmonton. Aunque tanto los medios de comunicación como miembros de la familia de Caitlin han identificado a Hnatiuk como novio de Caitlin, el propio Hnatiuk ha negado públicamente esa acusación. Según todos los indicios, la relación entre Potts y Hnatiuk fue turbulenta y estuvo salpicada de varias separaciones temporales. En agosto de 2014, cuando Potts y Hnatiuk vivían en Edmonton, Hnatiuk fue acusado de agredir a Potts con un arma, cargo del que un tribunal de Albertlandia le declaró culpable más tarde. Algún tiempo después del incidente, Potts se instaló en un centro de acogida para mujeres de Salmon Arm. Hay versiones contradictorias sobre dónde vivía Caitlin en el momento de su desaparición. Algunos afirman que había vuelto a vivir con Hnatiuk, que vivía en una propiedad rural al este de Enderby, mientras que otros sostienen que vivía en Salmon Arm con una compañera de piso a la que había conocido en el refugio de mujeres. El domingo 21 de febrero de 2016, hacia la 1:30 de la tarde, una cámara de seguridad captó a Caitlin Potts entrando en la tienda Hudson's Bay del centro comercial Orchard Park Mall, en la ciudad de Kelowna, al sur de Okanagan, situada a unas 50 millas, 80 kilómetros, al sur de Enderby. La presencia de Caitlin en la ciudad del huerto, como a veces se denomina cariñosamente a Kelowna, no era inusual, ya que viajaba a menudo por Columbia Británica y Alberta, y se sabía que tenía contactos en la zona. Al día siguiente, el 22 de febrero, Caitlin envió un mensaje de Facebook a su hermana pequeña, Cody. Cody vivía en Edmonton y Caitlin planeaba hacerle una visita. En su mensaje, Caitlin afirmaba haber conocido a alguien en Kijiji, un sitio web canadiense de anuncios clasificados, que accedió a llevarla en coche a Calgary, Alberta, la primera etapa del viaje a Edmonton.
Esa fue la última vez que los familiares de Caitlin supieron de ella. 8 días después, el 1 de marzo, la madre de Caitlin, Priscilla, denunció su desaparición a la policía montada de Vernon North Okanagan. El 21 de marzo, 20 días después de que se denunciara la desaparición, la RCMP publicó una alerta oficial en su página web en la que afirmaba que la unidad de delitos Graves de la RCMP está ayudando a la RCMP de Vernon North Okanagan en la investigación de Potts. La implicación de la MCU del Distrito Sureste en el caso parecía indicar que la policía montada tenía motivos para creer que había un elemento criminal en la desaparición de Potts. 3 meses después, Priscilla Potts, habiendo perdido la fe en la investigación de la RCMP, se puso en contacto con la Nación Shuswap y la Alianza de Naciones Okanagan en BC, y les imploró que llevaran a cabo su propia búsqueda privada de su hija. Las primeras naciones respondieron a su súplica registrando los bosques de los alrededores de Enderby, el lago Mabel al este, el río Shuswap y la comunidad de Grindrod, al norte, en busca de cualquier rastro de la mujer desaparecida. Sus esfuerzos fueron en vano. En abril de 2017, 10 meses después de la desaparición de Caitlin Potts, la sargento Anilin Teau, oficial de relaciones con los medios de la RCMP, declaró públicamente que la RCMP creía que Potts había sido probablemente asesinada. Lin Teau concluyó su comunicado de prensa con las crípticas palabras: "Los investigadores no creen que Caitlin Potts abandonara Okanagan antes de su muerte. Los informes anteriores de que viajaba a Calgary, Alberta, no han sido corroborados". La declaración de la RPMC concuerda con otro rumor sin fundamento de que Potts fue dejada en las afueras de Enderby por el misterioso hombre con el que podría haber cogido un aventón en Kelowna. Hasta la fecha, no se ha encontrado el cuerpo de Caitlin Potts y su destino sigue siendo un misterio. El 27 de abril de 2016, casi 2 meses después de la desaparición de Caitlin Potts, una mujer de 32 años llamada Ashley Simpson desapareció tras abandonar la caravana de viaje de su novio en Yankee Flats Road, una carretera rural situada a unas 10 millas, o 16 kilómetros, al este de Enderby. Originaria de St. Catharines, Ontario, Ashley Simpson empezó a trabajar como ayudante de cocina y recepcionista de temporada en 2 hoteles del noreste de Columbia Británica en 2014. El primero de estos establecimientos era el Sasquatch Crossing Lodge, una solitaria parada en la carretera de Alaska, a 2 horas en coche, al noroeste de Fort St. John, mientras que el otro era el afiliado Buffalo Inn, un establecimiento algo más lujoso, situado a 5 minutos de Sasquatch Crossing. Ella trabajaba junto a su padre, un cocinero profesional llamado John Simpson, mientras que su novio, Derek Favell, trabajaba para una empresa de servicios petrolíferos al otro lado de la autopista, frente al Sasquatch Crossing Lodge. A principios de 2016, Ashley y su novio condujeron hacia el sur por la autopista BC 97, la más larga de la provincia, viviendo en la caravana de Favell. Finalmente se detuvieron en Yankee Flats Road, a las afueras de la ciudad de Enderby, en la casa rural de un viejo amigo de Favell, Brent Cox. Cox era padre soltero de 3 hijos y vivía con ellos en una casa de Yankee Flats Road. A petición de Favell, Cox permitió a la pareja aparcar temporalmente su casa móvil en su propiedad y quedarse allí mientras resolvían su siguiente paso. El 27 de abril de 2016, tras una excursión a una cascada al noroeste de Salmon Arm, llamada Siphon Falls, Ashley Simpson tuvo una fuerte discusión con Derek Favell sobre el tema del dinero. La pelea fue tan audible que Cox, que estaba intentando acostar a sus hijos, salió de su casa y pidió a la pareja que se callara. Según Favell, la discusión terminó cuando Simpson se marchó furioso. Al parecer, el propio Favell se retiró a la caravana para calmarse. Derek Favell se quedó dormido en la caravana sin volver a ver a su novia esa noche. Cuando me desperté por la mañana, declaró más tarde a la prensa, pensé que Brent la había llevado a la ciudad o a casa de alguien para pasar un par de días. Ya lo había hecho antes. Se había ido por la noche y tuvimos que pedirle a alguien que la recogiera porque iba andando.
Me imaginé que ella había hecho lo mismo. Entre las 7:30 y las 8 de la mañana, Fabel recibió 2 mensajes de Ashley en los que le decía que su relación había terminado. También informó a Fabel de que planeaba dirigirse a casa de sus padres en Niagara-on-the-Lake, Ontario, y volver a trabajar con su padre, pero como no tenía medios para viajar hasta allí en autobús, probablemente tendría que hacer autostop. Esa fue la última vez que se supo algo de Ashley Simpson. Algún tiempo después de la marcha de Ashley, Fabel empezó a preocuparse porque su exnovia no respondía a sus mensajes de texto, y envió un mensaje a una de sus primas para ver si había tenido noticias de ella. La prima, que no había tenido ningún contacto reciente con Simpson, alertó a la madre de Ashley, Cindy. Alarmada por el inusual silencio de su hija, Cindy Simpson denunció la desaparición de Ashley a la Policía Montada de Canadá. El 19 de mayo de 2016, 3 semanas después de su desaparición, la Unidad de Delitos Graves del Distrito Sureste de la RPMC se involucró en el caso de la desaparición de Simpson, lo que indicaba que la Policía Montada sospechaba que Simpson podía haber sido víctima de un crimen. En un comunicado de prensa, el oficial de Relaciones con los Medios de la RCMP, el cabo Dan Moskaluk, declaró que la investigación sobre la desaparición de Ashley no ha aportado mucha información hasta la fecha. Normalmente, en asuntos de personas desaparecidas, un buen porcentaje de ellas son localizadas en poco tiempo. Solemos obtener información sobre su paradero o sobre dónde se les vio por última vez. En el caso de Ashley Simpson, la falta de información y de pistas nos lleva a creer que el juego sucio puede ser un factor que contribuya a su desaparición. Una fría mañana de finales de ese mes, una mujer de la zona llamada Kendra Toner y una de sus amigas se dirigieron a una remota carretera forestal sin salida en Larch Hills, al este de Canoe, Columbia Británica, una comunidad rural situada justo al noreste de Salmon Arm, que abraza la orilla sur del brazo sureste del lago Shuswap. Los amigos planeaban cazar urogallos. Cerca del final del camino, Toner afirmó haber tropezado con un montón de ropa en el suelo, muchas camisas rosas, vaqueros. Había CD, maquillaje, etc. Entre la miscelánea había una carta con el nombre de Ashley Simpson. Tras buscar en los alrededores de los artículos cualquier señal de Ashley, de cuya desaparición se habían enterado por las noticias de televisión, Toner y su amiga volvieron a bajar de la montaña e informaron a la RCMP de su descubrimiento. Aproximadamente un mes después, las amigas volvieron a la zona y encontraron las pertenencias en el mismo lugar, aunque ahora yacían esparcidas de forma aún más desordenada que antes, y a Toner le pareció que habían sido atropelladas varias veces por algún tipo de vehículo. El sobre con el nombre de Simpson era uno de los únicos objetos que parecían haber desaparecido. Los amigos abandonaron la zona con la impresión de que la policía montada había descuidado el seguimiento de la pista que les habían proporcionado. A principios de octubre de 2016, el caso de Ashley Simpson dio otro giro extraño y preocupante. Los investigadores encontraron el carné de conducir de la mujer desaparecida en el depósito de un camión aspirador de aguas residuales utilizado por el Sasquatch Crossing Lodge, en el noreste de la Columbia Británica, el antiguo lugar de trabajo de Ashley. Creo que, hace años, Ashley me dijo que alguien le había robado el carné, dijo John Simpson a los periodistas cuando le pidieron su reacción ante la noticia. ¿Y por qué el camión de la aspiradora? Sé que el camión de la aspiradora se vacía en una laguna, donde el DNI nunca se volvería a encontrar. Eso nos lleva a hacernos muchas preguntas, por supuesto. El 19 de julio de 2016, menos de 3 meses después de la desaparición de Ashley Simpson, Deanna Wertz, de 46 años, cuyo caso examinamos anteriormente en esta serie, desapareció sin dejar rastro mientras practicaba senderismo en las colinas de las afueras de su casa. La residencia de Deanna estaba situada a solo 2 puertas de la propiedad de Brian Cox. La siguiente mujer en desaparecer en el norte de Okanagan Country fue una chica de Vernon de 18 años, llamada Tracy Genereux. Según su padre, Darcy Genereux,
Tracy se había juntado con mala gente al principio de su adolescencia y había tomado malas decisiones, volviéndose adicta a la heroína y, para mantener su adicción, cayendo en el oscuro submundo de la industria de las acompañantes. Tras sobrevivir a un devastador accidente de coche que casi la deja paralítica, empezó a dar un giro a su vida. Trabajó duro para superar su adicción y empezó a trabajar como voluntaria en la SPCA de Vernon, dando un paso preliminar en un camino esperanzador para convertirse algún día en veterinaria. En la primavera de 2017 ya estaba bien encaminada hacia la recuperación. El 29 de mayo de 2017, un lugareño llamado Bob Zimmerman, que conocía a Tracy y la había empujado a recuperar su vida, vio a la joven de 18 años subir a una furgoneta blanca en un callejón frente a un depósito de botellas de Vernon. Aparte del misterioso conductor del vehículo, Zimmerman fue el último hombre conocido que vio a Tracy con vida. Los padres de Tracy supieron que algo iba muy mal cuando su hija no se puso en contacto con ellos al cabo de unos días. Aunque Tracy se había escapado de casa en el pasado, siempre se había mantenido en contacto con ellos para hacerles saber que estaba a salvo. En una entrevista posterior, Kyla, la hermana mayor de Tracy, declaró a la prensa: «Sabía que no habría estado tanto tiempo sin ponerse en contacto con mi madre, ni con mi padre. El hecho de que lo estuviera, sabía que algo iba mal». Temiendo por la seguridad de su hija, Darcy Generó informó a la RCMP local de su desaparición. En entrevistas posteriores, afirmó que tuvo que hacer 3 denuncias de desaparición antes de que la policía montada hiciera público el caso de su hija. Poco más de 3 meses después de la desaparición de Tracy Generó, Nicole Bell, de 31 años y madre de 3 hijos, desapareció en Malacca, su pueblo natal, situado a unos 16 km al noreste de la ciudad de Sicamous, cerca de la orilla oriental del lago Shuswap. Descrita como un tipo de madre futbolista, Bell desapareció el sábado 2 de septiembre de 2017, mientras su marido estaba fuera de casa en viaje de negocios. Según un informe impreciso, tenía previsto reunirse con un desconocido el 5 de septiembre, 3 días después de su desaparición. Posteriormente, la RPMC rastreó el teléfono móvil de Bell hasta un barrio concreto de Salmon Arm, donde fueron puerta por puerta preguntando a los vecinos si recordaban algo sospechoso ocurrido durante el fin de semana del Día del Trabajo. Sus esfuerzos fueron en vano. Nicole Bell nunca fue encontrada, y su destino sigue siendo un misterio a día de hoy. Curiosamente, tanto Nicole Bell como Tracy Generiux, en el momento de sus desapariciones, eran mujeres menudas con piercings en la cara que medían 80 metros. El 19 de octubre de 2017, la Unidad de Delitos Graves del Distrito Sureste de la Policía Montada de Vernon se personó en una propiedad rural de 24 acres, situada a unos 9 kilómetros al este de Enderby, armados con maquinaria pesada y una orden de registro que les autorizaba legalmente a excavar en el terreno. La propiedad pertenecía a Wayne y Evelyn Sagmoen, una pareja de mediana edad que gozaba de gran popularidad entre sus vecinos y que era famosa en la comunidad regional de caballos de corte, siendo el corte un deporte de rodeo en el que el jinete separa reses individuales del rebaño. Una pequeña multitud de vecinos de los alrededores no tardó en congregarse frente a la propiedad, observando con curiosidad y desconcierto cómo la policía levantaba tiendas, remolques, vallas y luces de alta potencia alrededor de la granja. Decenas de agentes de la policía montada empezaron a caminar lentamente por el campo abierto junto al granero, escudriñando la hierba con palos, mientras buzos equipados con equipos de buceo se adentraban en Silver Creek, un curso de agua que atraviesa la propiedad. Cuando los periodistas llegaron al lugar, la policía estaba cavando hoyos en la propiedad con una retroexcavadora. A preguntas de la prensa, el portavoz de prensa de la RPMC, el cabo Dan Moskaluk, declaró: «Este esfuerzo de investigación y la ejecución de una orden de registro están relacionados con una investigación en curso. No se está facilitando más información en este momento para garantizar la integridad de la investigación en curso».
A pesar de la negativa de la policía montada a revelar la naturaleza de dicha investigación o los motivos por los que habían obtenido su orden, los periodistas que cubrieron el incidente señalaron que la propiedad de Sagmoen se encontraba en Salmon River Road, una tranquila carretera secundaria que discurre paralela a Yankee Flats Road, en la que se había visto por última vez tanto a Diana Wertz como a Ashley Simpson. La granja de la propiedad estaba separada de las últimas ubicaciones conocidas de ambas mujeres desaparecidas por una colina boscosa de 1 kilómetro de ancho. Naturalmente, la prensa sospechó que la policía montada podría estar buscando los cadáveres de Wertz y Simpson, y en poco tiempo los periódicos locales de todo el norte de Okanagan Country publicaron artículos en los que se expresaban implícitamente estas conjeturas. La policía respondió a los rumores telefoneando a las familias de las 2 mujeres desaparecidas e informándoles de que la operación en la granja de Silver Creek no tenía nada que ver con sus investigaciones sobre las desapariciones de sus seres queridos. La policía montada reanudó su misteriosa operación al día siguiente, el 20 de octubre de 2017. Antes de seguir con su trabajo, detuvieron al hijo del propietario de la finca, un capataz de pilotes de 36 años y aspecto rudo llamado Curtis Wayne Sagmoen. Posteriormente, los periodistas entrevistaron a algunos vecinos de Sagmoen y averiguaron que Curtis Sagmoen se había alojado en casa de sus padres, como solía hacer entre un trabajo y otro. Los entrevistados describieron al martillo pilón como extraño y callado, aunque en general agradable y educado. Muchos sospechaban que era adicto a la metanfetamina por su aspecto demacrado y la falta de dientes. La detención de Curtis Wayne Sagmoen estaba relacionada con un incidente ocurrido en la propiedad de Silver Creek 2 meses antes, el 28 de agosto de 2017. Ese incidente fue el último episodio de una sucesión de encuentros violentos entre Sagmoen y varias acompañantes femeninas que hacen aún más inquietante el posterior descubrimiento en la finca de sus padres. El primer enfrentamiento de Curtis Sagmoen con una dama de compañía se produjo en su ciudad natal, Maple Ridge, Columbia Británica, situada en el extremo oriental del distrito regional de Greater Vancouver, en la orilla septentrional del río Fraser. En 2013, el martillo pilón, de 33 años, vivía solo en una de las casas adosadas que componen Kanaka Creek Estates, un barrio situado cerca del extremo sureste de la ciudad. Una fría noche de invierno de enero de 2013, Sagmoen agredió a una acompañante en su casa, un cargo del que más tarde se declararía culpable. En una reminiscencia posterior, uno de los vecinos de Sagmoen recordó haber oído gritos fuera de su casa esa noche y salió a investigar. Encontró a Sagmoen de pie junto a una mujer que gritaba encogida sobre el cemento, sangrando por la cabeza. La mujer suplicaba ayuda, alegando que Sagmoen la había golpeado con un martillo. Sagmoen intentó justificar sus actos replicando que ella le había robado sus pertenencias. La acompañante sobrevivió a las heridas y posteriormente acusó al martillo pilón de agresión. Algunos medios de comunicación y grupos de defensa de las mujeres han observado que ese mismo año, 2 mujeres diferentes fueron agredidas por lo que presumiblemente era el mismo hombre enmascarado en 2 senderos distintos del sureste de Maple Ridge, ambos a menos de 1,5 kilómetros de la casa de Sagmoen. La primera agresión tuvo lugar en la mañana del jueves 7 de noviembre de 2013, cuando un hombre con pasamontañas agarró por detrás a una joven en un sendero arbolado cerca de la calle 240. La mujer luchó contra su agresor y escapó sin más incidentes. Unas 2 horas antes de la agresión, otra joven había sido abordada por un hombre de aspecto similar mientras caminaba hacia la escuela técnica Samuel Robertson, situada en la cercana avenida 104. El hombre había preguntado a la mujer a dónde se dirigía, pero la estudiante no respondió. 19 días después, el martes 26 de noviembre, un hombre enmascarado asaltó a otra mujer en el sendero Vine Maple del Parque Regional Kanaka Creek, situado a unos 800 metros al noroeste del lugar del incidente anterior. La descripción que dio del hombre que la atacó era idéntica a la facilitada por la víctima del 7 de noviembre.
lo que llevó a la RCMP local de Ridge Meadows a sospechar que ambas mujeres habían sido atacadas por el mismo hombre. Como ya se ha mencionado, algunos medios de comunicación y grupos de defensa de las mujeres han observado que Curtis Sackmoen vivía a menos de 1,5 kilómetros de los dos lugares del crimen. La sugerencia implícita en esta observación queda en entredicho por el perfil que la RCMP creó del atacante de Maple Ridge en 2013. Según la policía, el atacante era un varón caucásico de unos 40 años y 1,80 metros de estatura que llevaba el pelo oscuro de longitud media. Curtis Sackmoen mide 1,70, tiene el pelo castaño claro, que suele llevar muy corto, y en 2013 tenía 33 años. Ese mismo año, Sackmoen abandonó Maple Ridge y se trasladó a la propiedad de sus padres en Salmon River Road, donde vivió en una caravana de viaje. Durante varios años, sus únicos roces con la ley fueron un puñado de infracciones leves de tráfico y una multa que recibió en Terrace, Columbia Británica, por pescar ilegalmente. Ominosamente, una de las infracciones de tráfico de las que se acusó a Sackmoen ocurrió en Vernon, BC, el 29 de mayo de 2017, el mismo día en que Tracy Generó fue vista por última vez subiendo a la furgoneta de un desconocido frente a un depósito de botellas de Vernon. Una acompañante anónima ha afirmado que, el 1 de julio de 2017, Curtis Sackmoen la agredió con un arma cerca de la propiedad de sus padres en Salmon River Road. 18 días después, exactamente un año después de que Diana Wertz desapareciera de su casa de Yankee Flats Road, Sackmoen solicitó los servicios de otra acompañante, a la que invitó a la finca de sus padres. Antes de que llegara su invitado, Sackmoen colocó un cinturón de pinchos de madera de fabricación casera en el largo camino de tierra de sus padres. Como era de esperar, el aparato pinchó los neumáticos del jeep de la acompañante cuando ésta llegó a la remota propiedad rural. La mujer arrancó inmediatamente y consiguió llegar a un taller donde le parcharon los neumáticos. Posteriormente denunció a Sackmoen por los daños causados a su vehículo y el conductor se declaró culpable. El 10 de agosto de 2017, Sackmoen solicitó los servicios de una tercera acompañante, a la que pidió que se reuniera con él en la propiedad de sus padres. La mujer declaró posteriormente que, al llegar a la finca y encontrar la puerta cerrada, envió un mensaje de texto a Sackmoen y le pidió que la dejara entrar. El conductor, de 36 años, llegó poco después conduciendo un todoterreno y pidió a la mujer que le siguiera por un estrecho sendero de tierra que se adentraba en el bosque. El sendero era demasiado estrecho para que cupiera el coche, por lo que, ante la insistencia de Sackmoen, la mujer salió de su propio vehículo y se subió a la parte trasera del todoterreno del hombre. Sackmoen ofreció entonces a la acompañante un trago de una botella, que según él contenía bebida para beber a sorbos. Cuando ella rechazó la bebida, Sackmoen supuestamente fingió tomar un sorbo del licor antes de meterse la botella en el bolsillo. Sackmoen condujo a la mujer por el accidentado camino de tierra hasta la orilla del arroyo Silver Creek. Allí, la acompañante exigió que le pagaran por sus servicios, tras lo cual Sackmoen sugirió que se dirigieran a su caravana. Con la acompañante detrás de él, Sackmoen regresó por el camino hasta el coche de la mujer. Abrió la puerta de la propiedad de sus padres y pidió a su invitada que le siguiera en su propio vehículo. La acompañante intentó hacer lo que le pedía, pero no pudo avanzar por el camino de entrada debido al barro. Mientras Sackmoen intentaba empujar el vehículo para sacarlo del atolladero en el que se había hundido, un vecino que había salido a dar un paseo se topó con la pareja. «Me dio la impresión de que deseaba que yo no estuviera allí», dijo más tarde el hombre de Sackmoen al declarar ante el jurado de Vernon. Cuando quedó claro que el coche de la mujer no se movería, el acompañante volvió a subirse a la parte trasera del quad de Sackmoen y subió con él por el largo camino de tierra a través del bosque. En un punto del camino cercano a un acantilado escarpado, el quad de Sackmoen aminoró la marcha hasta detenerse. El conductor afirmó que su quad parecía haber dejado de funcionar, pero el escolta creyó que al vehículo no le pasaba nada y que Sackmoen lo había detenido intencionadamente. Sintiéndose incómoda por la situación, la mujer declaró que iba a volver a su coche. Mientras caminaba por la carretera, oyó que el quad de Sackmoen volvía a la vida.
Pensé que solo iba a hacer el imbécil y levantar algo de polvo, declaró la mujer más tarde, y me había movido hacia el borde para dejarle pasar. En lugar de pasar a mi lado, me golpeó por detrás, intentando tirarme de la montaña. Me golpeó tan fuerte que volqué, y por suerte, no perdí el conocimiento. La fuerza del impacto rompió el coxis de la mujer, le produjo una conmoción cerebral y supuestamente le arrancó los zapatos de los pies. Aturdida, la mujer se levantó del suelo y miró a Sagmoen, que según ella estaba de pie al borde del acantilado, mirando hacia la maleza como si esperara ver su cuerpo allí tendido. Intentó matarme, a mis ojos, dijo la mujer. Solo quería alejarme de él lo antes posible. Sagmoen pareció sobresaltarse cuando vio a la mujer de pie en la carretera, detrás del quad. Alegó que se había tropezado con ella accidentalmente y se ofreció a pagarle por las molestias. La mujer retrocedió cuesta abajo hacia su vehículo, sin dejar de mirar a su cliente. Subió a su coche y tras hacer creer al conductor que le seguiría hasta su remolque, se marchó a casa. 18 días después, el 28 de agosto de 2017, Sagmoen invitó a una cuarta acompañante a la finca de sus padres. Al igual que su desafortunada predecesora, la mujer declaró más tarde que, al llegar a la propiedad en su Mazda gris, se encontró con que el camino de entrada estaba bloqueado por una verja cerrada. Salió del vehículo y se dirigió a la verja para abrirla, cuando oyó crujidos entre los arbustos. De repente, un hombre enmascarado salió de entre el follaje con una escopeta en la mano. La mujer, asustada, corrió hacia su vehículo perseguida por el desconocido. Se metió en el coche y empezó a dar marcha atrás, con la esperanza de dar la vuelta rápidamente, cuando el hombre metió el cañón de la escopeta por la ventanilla abierta. La mujer empujó frenéticamente el cañón y al hacerlo, perdió el control del vehículo. Chocó contra un pequeño puente cercano al camino de entrada y al no poder seguir conduciendo, salió por la puerta del copiloto, dejando el coche en marcha. Con las prisas, la mujer se quitó las sandalias rosas y corrió descalza hacia unos matorrales cercanos. La mujer, aterrorizada, se escondió entre el follaje hasta el amanecer antes de emprender la huida. Tenía miedo de que me disparara, dijo más tarde sobre el incidente. Estoy eternamente agradecida por no haber muerto. Extrañamente, durante muchos meses después de la terrible experiencia de la escort, una de las sandalias rosas rotas que de yo se podía ver colgando de un cordel del letrero de la dirección de la propiedad, retorciéndose inquietantemente con la brisa. La última escolta que tuvo un encuentro con Curtis Wayne Sagmoen denunció su experiencia a la policía montada. La policía montada hizo un seguimiento de la denuncia y visitó al Martillo Pilón el 5 de septiembre de 2017. La policía encontró metanfetamina en la persona de Sagmoen y lo detuvo durante un día en el Centro Correccional Okanagan de Oliver, Columbia Británica. Al día siguiente, la RPMC puso en libertad al hombre sin presentar cargos. Poco después, publicaron una descripción de Sagmoen en su sitio web y emitieron un comunicado en el que advertían a los escoltas de que evitaran realizar cualquier trabajo en Salmon River Road. El 20 de octubre de 2017, mientras la RPMC registraba su propiedad, Curtis Wayne Sagmoen fue detenido por los delitos que presuntamente había cometido el 28 de agosto y recluido en la prisión de Oliver. Al día siguiente, la policía encontró el cadáver de una joven en la propiedad de sus padres, enterrado en un sombrío trozo de hierba al borde del bosque. El 1 de noviembre, la RPMC declaró públicamente que los restos humanos descubiertos en la propiedad de Sagmoen eran los de Tracy Generius, de 18 años, desaparecida de Vernon el 29 de mayo. La policía también declaró que consideraba sospechosa la muerte de Tracy. Para muchos canadienses, la revelación evocó los juicios no tan lejanos de Robert Willie Picton, el asesino en serie más prolífico de Canadá, que se deshizo de los cadáveres de sus víctimas en su granja de cerdos de Port Coquitlam, al este de Vancouver, entre 1983 y 2002. Esta comparación dio lugar a la especulación desenfrenada de que los cuerpos de Caitlin Potts, Ashley Simpson, Diane Wertz y Nicole Bell también estaban enterrados en la finca de Sagmoen. Hasta la fecha,
La Policía Montada de Canadá no ha acusado a Curtis Sagmoen de ningún delito relacionado con la muerte de Tracy Genereux y ha emitido repetidas declaraciones en las que afirma que no tiene conocimiento de ninguna prueba que vincule al martillo pilón con ninguno de los casos de personas desaparecidas en la zona de Salmon Arm. No obstante, algunos sectores de la población de Okanagan siguen convencidos de su culpabilidad. Los miembros de un grupo de defensa de las mujeres llamado Battered Women's Support Services, servicios de apoyo a las mujeres maltratadas, en su mayoría indígenas, han organizado varias protestas frente a la propiedad de Sagmoen y se han plantado ante el Tribunal de Vernon durante los diversos juicios relacionados con sus agresiones de 2017, sosteniendo carteles en los que se han pegado los retratos de las 5 mujeres desaparecidas de Okanagan. Los familiares de algunas de las mujeres desaparecidas han buscado personalmente los restos de sus seres queridos en las colinas que rodean la propiedad de Sagmoen, y una organización de búsqueda sin ánimo de lucro, llamada Wings of Mercy, ha rastreado la misma zona con aviones no tripulados en un intento de ayudar a los deudos a encontrar una solución. Incluso la RPMC, a pesar de reiterar que Sagmoen no está implicado en ninguna de las desapariciones de las 5 mujeres del norte de Okanagan, sigue mostrando un gran interés por el antiguo martinete. El 2 de octubre de 2020, la Policía Montada realizó una segunda redada en la propiedad de Salmon River Road, durante la cual Curtis Sagmoen supuestamente agredió al cabo de la Policía Montada Jerry Kovacs, delito por el que probablemente será juzgado en breve. Otras personas que han especulado sobre el asunto sostienen que, aunque el descubrimiento del cadáver de Tracy Genereux en la propiedad de Silver Creek parece ciertamente incriminatorio, hay pocas pruebas que relacionen a Curtis Sagmoen con las otras mujeres desaparecidas del norte de Okanagan, aparte de la proximidad de sus desapariciones a la propiedad de sus padres. Algunos han señalado que tanto Caitlin Potts como Ashley Simpson se pelearon con sus novios justo antes de desaparecer, y, según todos los estudios importantes sobre el tema, más de la mitad de las mujeres asesinadas mueren a manos de sus parejas sentimentales. En una línea similar, algunos detectives de Ceylon han observado que el caso de Deanna Wertz tiene muchos elementos que lo distinguen de sus 4 homólogos. De hecho, es el único caso reciente de persona desaparecida en el norte de Okanagan en el que la RCMP no cree que haya habido juego sucio. Sea como fuere, solo podemos esperar que prevalezca la verdad, que las familias de las 5 mujeres desaparecidas de Okanagan del Norte encuentren las respuestas que merecen y que se haga justicia, si es que ésta está justificada.